Romanos 5 dice que Dios muestra su amor por nosotros así, que cuando todavía éramos pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Porque Él nos amó de tan grande manera, amamos a los demás. Esa es su iglesia, donde somos edificados y consolados, incorporados y restaurados, discipulados y enviados. Y aquí es donde inicia, porque en todo lugar donde vayamos, toda persona debe conocer las buenas nuevas. Por eso predicamos en todo tiempo, agradecidos con su fidelidad. Le buscamos porque lo necesitamos, en comunión con su palabra, en obediencia, mostrando ese amor que recibimos. Ahora, enviamos por los perdidos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Quiero invitarlo ahora sí a que vaya a la palabra. Ahí vamos a estar hoy compartiendo sobre el mismo tema que se llama llamados a discipular. La semana pasada empezamos viendo el tema, empezamos haciendo una introducción del tema y contando un poco de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Empezamos hablando de cómo el Señor instituye, el Señor Jesús, discípulos. ¿Por qué empezamos por ahí? Porque ver cómo Cristo actúa es ver cómo el Padre quiere que nosotros actuemos. ¿Por qué? Porque Cristo vino a traer a la obediencia lo que el Padre le dijo que debía hacer. ¿Está conmigo, hermano? Entonces Cristo vino a modelarnos el corazón del Padre y el carácter del Padre. A cómo el Padre es el Hijo imita al Padre. Entonces el Señor viene a enseñarnos a través de este hecho de cómo Jesús llama a sus discípulos. Viene a enseñarnos cómo nosotros entendemos que es el llamado de Dios para usted y para mí, de ser discípulos primeramente, pero más adelante no solo de ser, S-E-R, de ser, del verbo ser, sino de que nosotros vamos en algún momento a hacer discípulos. Porque el que es discípulo tiene que moverse a hacer discípulos, tarde o temprano. Entonces, ¿qué vimos la semana pasada? Vimos cómo el llamado de Cristo es un llamado, es una invitación, una transformación y es una participación del ministerio de Jesús. Vimos cualidades del discípulo. El discípulo entiende quién es su Dios y conoce las características de su Dios. El discípulo también sabe quién es delante de Dios. El discípulo es una persona también que entiende la responsabilidad del llamado que Dios le está poniendo en sus manos. El discípulo es una persona que atiende rápidamente a ese llamado de sígame. Y el discípulo es una persona que Dios va a usar para hacer su obra. Y yo no sé usted hoy que vino a este lugar con qué entendimiento vino, pero yo quiero ser parte de ese llamado de Dios para hacer su obra y su voluntad y traer su diseño no solo a la iglesia, sino traer el diseño de Dios a su casa. Así que quiero invitarlo, no se me distraiga. Ya sabemos que en la iglesia hay varios niños, ahí las mamás van a estar tratando de cuidarlos y no los van a sacar un ratito para que se tranquilicen. No se me distraiga, trate de concentrarse y estemos aquí hoy donde estamos, no se preocupe. Entonces, quiero hacerle una pequeña, viendo lo que hicimos la vez pasada, hoy quiero contarle lo que vamos a ver. La prédica de hoy se llama El poder del testimonio. ¿Por qué? Porque si ya entendimos, y yo espero que todos aquí hayamos entendido que el Señor nos está llamando a ser discípulos, ahora nosotros tenemos que salir a ser discípulos. El discípulo no es algo que se impone. La iglesia tiene un modelo donde te van a asignar discípulos. Pero el verdadero discipulador es aquel que se va a ganar, se va a invertir, se va a dedicar a que esos discípulos sean cercanos y esos discípulos lo sobrepasen a uno y sean seguidores de Cristo. Eso es lo que el verdadero discipulador hace.
Y yo quiero que nosotros hoy entendamos eso, porque Dios nos está llamando a ser discípulos. Y yo, más allá de las paredes de la iglesia y más allá de lo que la iglesia haga en uno, una cosa que dice mi hermano, y es cierto, dice, ¿sabe que yo tengo discípulos más allá de la iglesia del Olivo? ¿Y sabe por qué? Porque cuando usted comparte su fe, la gente va a necesitar ser discipulada. Y la gente necesita ser discipulada. Y nosotros necesitamos compartir nuestra fe, porque nuestros testimonios hablan del poder de nuestro Dios vivo. Iglesia, tu testimonio habla del poder de un Dios vivo. Y yo creo en un Dios vivo. Usted no. Ahí si le pueden bajar, creo que ahí hay algún teléfono prendido con la transmisión. Entonces, creemos en un Dios vivo. Ahora, cuando usted escucha testimonios, yo no sé si le ha pasado, quiero compartirle esto. Muchos testimonios son muy flojos, testimonios de creyentes. Y no quiero que me malentienda. No estoy hablando que lo que Dios hace es pequeño. Porque cuando Dios transforma a una persona, todo lo que Dios hace es poderoso. Dios no hace cosas pequeñas. Si Dios te ha dado trabajo, ese es un testimonio poderoso en Dios. Si Dios te ha dado familia, ese es un trabajo poderoso en Dios. Si Dios te ha dado hijos, si Dios te ha dado la oportunidad de hoy venir acá, ese es un trabajo poderoso de Dios. Pero el problema es que nosotros no sabemos comunicar, ni sabemos contar las maravillas, o no dimensionamos las maravillas de lo que Dios hace. Entonces ahí es donde vos ves a la gente que llega y cuenta un testimonio que no te produce nada, porque lo cuentan sin emoción, lo cuentan sin asombro, lo cuentan sin creer que realmente es Dios obrando. Yo pensaba que yo tenía un mal testimonio. Cuando yo conocí al Señor, pasaba mucho que hacían sesiones de testimonios. Es algo que quiero hacer en la iglesia. Hacían sesiones de testimonios y pasaba gente que decía, es que el Señor me sacó de las drogas, yo era adicto y Dios me transformó. Y todo el mundo le daba gloria a Dios, y yo le daba gloria a Dios, y yo le decía, es que mi testimonio es tan pequeño comparado con el de esa persona. Pero yo entendí dos cosas. Número uno, mi testimonio no es pequeño, porque es Dios obrando, y Dios no obra en pequeño. Y número dos, a veces es más fácil. Escúcheme lo que le estoy diciendo, y no estoy menospreciando a una persona que Dios la sacó de una condición difícil, porque salir de ahí es difícil. Pero a veces es más fácil que una persona que está espada contra la pared entre o me muero o busco a Cristo. Solo tiene dos alternativas de decisión y decide a Cristo, que una persona que no tiene aparentemente o mundanamente ningún tipo de necesidad y igual decide a Cristo. Porque esa persona está decidiendo, consciente de que quizás humanamente no tiene necesidad, pero igual está diciendo, sabes que Cristo es mi primer lugar. Y ese es un testimonio poderoso. Yo hoy he aprendido a valorar muchas veces más un testimonio así, de una persona que decide simplemente seguir al Señor porque le ama y porque quiere encontrarse con Él. Entonces, ¿qué es, Derek, un testimonio? Primero quería hablarle de eso para que usted se dé cuenta que su testimonio tiene poder, va cargado de un peso de gracia y de una obra poderosa en el Espíritu, hecha por el Espíritu Santo para Cristo, en Cristo, para el Señor, para el Padre. Su posición tiene que ser como la que el libro de Hechos 26, 4 y 23 habla. Se lo voy a resumir porque el servicio pasado no me dio tiempo de contarlo enteramente. Anótelo, después lo va a leer. Ahora vamos a leer más Biblia. Pablo viene predicando el evangelio con un llamado fuerte a salir de Jerusalén y hablarle a los gentiles, usted y yo. Como parte de ese llamado, Pablo caminaba bajo una promesa, y la promesa para Pablo era que él no solo iba a abrir brecha para los gentiles, sino que Pablo le iba a llegar a predicar a gobernadores y a personas poderosas con alto nivel, reyes y gobernadores. Pablo sale en un proceso donde él está predicando, a él lo encaran, a él lo llevan a que él tenga obligatoriamente que salir de Jerusalén, y él llega en el capítulo 26 del libro de Hechos, en el versículo 4, él está frente al rey
de Judea, en ese momento, Agripas, y él está frente a un rey que quiero que lo estudie en su casa. ¿Quién era este hombre? ¿Quién había sido su papá, su abuelo y su bisabuelo? Y usted se va a dar cuenta que él venía de una generación de personas que habían perseguido y destruido y mandado a matar a grandes hombres de Dios. Y él está enfrente en esta condición y frente a otros gobernadores romanos. Y Pablo tiene la oportunidad. Pablo está gozoso. Está frente a este hombre que podría amenazar su vida. Pero Pablo está gozoso. ¿Por qué? Porque está viviendo el cumplimiento de la promesa de Dios en su vida. Y cuando usted está viviendo el cumplimiento de la promesa de Dios en su vida, mi hermano, usted puede estar en la peor circunstancia, que usted está lleno de gozo. Así que Pablo estaba gozoso en medio de ese momento. Y Pablo ve a este hombre. Y Pablo era un erudito de la palabra, un hombre de palabra. Pero Pablo entiende que esta gente no conocía la Torah. Si la conocía por encima. Y Pablo ve esa oportunidad. ¿Y sabe cómo reacciona hacia esa oportunidad? Pablo empieza a contar su testimonio. Y Pablo cuenta quién era. Y Pablo cuenta cómo él era fariseo, cómo él era una persona instruida a los pies de Gamaliel, era una persona enseñada en la palabra de Dios, una persona que manejaba los principios de la palabra, era una persona muy capaz y muy celosa, a un punto donde ve el movimiento de seguidores de Cristo crecer. Pablo se enoja y empieza a buscarlos y a matar. Él participa en la muerte de Esteban y él empieza a perseguirlos y él empieza a contar lo que él era. Para que en un momento él viene y cuenta y dice: pero un día iba yo hacia Damasco persiguiendo a aquellos que estaban en contra de mis principios, y se me aparece aquel que yo perseguía y me derriba de mi caballo, y sale una voz y una luz poderosa y me dice: Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo viene y le vuelve y le dice: ¿quién eres? Soy Jesús, aquel que tú persigues. Y Pablo queda ciego, y usted sabe la historia. Se lo llevan sus compañeros a la próxima ciudad donde se encuentra, y narra Pablo, un hombre justo llamado Ananías. Después de ese encuentro poderoso con Jesús, Ananías ora por él. Su ceguera física se cae, y Ananías le da una palabra y le dice: ¿sabes qué? El Señor me ha dicho para ti que te ha apartado para ir a los gentiles y predicarle a reyes y gobernadores. Ese fue el testimonio de Pablo. Testimonio poderoso. ¿Qué es un testimonio, Derek? Ya lo vamos a ver, ya nos vamos a meter más adelante con el testimonio de Pablo. El testimonio son registros escritos u orales de lo que Dios hace. Ahora, tengo una pregunta para usted hoy. ¿Qué ha hecho Dios recientemente en tu vida? Porque yo sé que la gran mayoría de los que estamos aquí somos salvos. Dios en algún momento se encontró con nosotros, nos buscó, nos confrontó y nos vimos en la posición de entregarle nuestra vida a Él. Pero no es mi pregunta hace cuántos años recibiste a Cristo. Mi pregunta es: ¿qué ha hecho Dios recientemente en tu vida? Porque yo no sé usted, cuando a mí me hagan esa pregunta, yo me voy a alegrar. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted vive en una vida de comunión, la respuesta a esa pregunta es fácil. Porque usted vive continuamente bajo la sombra del Dios vivo, que obra día y noche en su vida. Cuando a mí me pregunten: Derek, ¿qué está haciendo Dios en su vida? Qué dicha que me pregunta. Dios está llenando una iglesia de personas que le aman, y Dios está haciendo de mi vida aparte de eso. En mi casa Dios está manifestando a través de que mi hija estuvo enferma, oramos por ella y hoy Dios la está sanando, porque Dios se está moviendo en medio de mi matrimonio, en medio de mi discipulado, en medio de consejerías. Gente está siendo liberada. Dios se está moviendo así en tu vida. Porque si tienes comunión, y comunión no es ministerio, divida eso. Comunión es una vida de continua y constante búsqueda apasionada por su presencia, por orar, por adorarle y por leer la palabra. Si usted tiene eso, Dios está continuamente hablando y tratándote, y Dios se está moviendo, y donde Dios se mueve, ahí hay poder y ahí hay testimonios de vida. Nuestro Dios no es un Dios vivo en teoría.
Nuestro Dios es un Dios vivo que hoy sana. Hoy sana. Quiero decirle a alguien que ocupa escucharlo hoy: Dios sana, es mi sanador. Y Dios sana a través de doctores, sí, pero Dios también puede hoy entrar enfermo y salir sano, como lo hizo conmigo. Dios lo ha hecho en mi vida. Yo crecí con asma y de un día para otro, adiós asma. Así trabaja mi Dios, mi sanador. Dios restaura familias. Si hoy usted vino y tal vez poniendo la mejor cara, pero tu matrimonio está destruido, lo que necesitas es a Cristo, empezar a obedecerle y empezar a traer ese diseño, porque Dios restaura familias, Dios restaura relaciones entre padres e hijos, Dios restaura matrimonios, Dios restaura vidas, Dios aún salva a aquel que está perdido y que le necesita. Dios es un Dios que salva, Dios es un Dios que liberta. Hoy usted vino atado a un pecado que no le encuentra forma de salir. Dios liberta, porque mi Dios está vivo. Mi Dios está vivo. Y el Dios de la palabra no cambia. Denle un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Ahí usted que está en su casa, póngale un amén. Dios no cambia. ¿Qué me hace a mí pensar que las maravillas que sucedieron en el pasado no van a volver a suceder? ¿Qué me hace a mí pensar? ¿Qué me hace a mí pensar que un Dios que toma a una mujer estéril y le da la posibilidad de tener hijos no lo puede hacer hoy? ¿Quién dice que no? Quiero invitarlo a que vaya ahora sí. Salmos 119, 111. Va a estar ahí. Si quiere buscarlo en su Biblia, subrayarlo o anotarlo, anótelo conmigo. Oh, qué poderoso, mi hermano. Dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Y David viene y empieza a hablar de cómo por herencia hemos tomado los testimonios de Dios. ¿Sabe qué son los testimonios de Dios? Las pruebas de un Dios vivo actuando en medio de su pueblo. Y usted y yo hoy somos pueblo escogido por Dios. Dios nos escogió para ser parte de sus promesas. Y las promesas que el Señor escribe en la Biblia, las promesas que el Señor imprime en la Biblia, son promesas de las cuales hoy usted y yo, aún siendo tal vez no judíos por sangre, pero heredamos un legado espiritual de un Dios vivo que obra. Y en mis antepasados espirituales, el Señor abrió el mar. En mis antepasados espirituales, el Señor detuvo el sol. En mis antepasados espirituales, el Señor levantó personas de entre los muertos. Y hoy usted y yo estamos viviendo bajo ese caminar y ese legado. Por eso David dice: porque tus testimonios para siempre son el gozo de mi corazón. Porque David vive gozándose del Dios que ha obrado a través de generaciones y generaciones. Dios ha seguido obrando y David lo vive. Y David hoy vive esas promesas. Y hoy usted y yo vivimos esas promesas de un hombre valiente como Pablo, que murió predicando el evangelio para que usted tuviera libertad para venir hoy a adorarle, para que usted pudiera hoy levantar las manos, para que hoy usted pudiera cantarle. Hombres como esos hoy nos tienen acá. La heredad. ¿Sabe por qué hay gente que no tiene gozo? Porque no tiene testimonio en qué gozarse, porque no tiene comunión. Porque cuando usted tiene testimonios, usted vive continuamente en un gozo, porque usted está viendo a Dios obrar. No está viendo un Dios teórico, está viendo un Dios que tiene una verdad, pero esa verdad la manifiesta en sus obras. La fe sin obras está muerta. Nuestra fe sin obras está muerta, pero el Señor también manifiesta que su verdad es verdad, manifestándose en las acciones que Él obra en medio de su pueblo, de usted y de mí. Así que, y algo que me gusta, y hoy voy a hablar mucho con los papás y con los que sé que quieren ser papás,
pero es la palabra siempre, no podemos brincárnosla. Por heredad has tomado tus testimonios para siempre. ¿Sabe qué habla eso? Eso habla de que David toma esas promesas, pero no se las guarda, sino que toma esas promesas y las hereda para sus futuras generaciones. Las comparte con sus futuras generaciones, las instruye a sus futuras generaciones, porque sabe que es a través del testimonio donde mis generaciones van a evidenciar el poder del Dios al cual yo adoro. Ok, 3 características de los testimonios. Número 1, el testimonio muestra cómo Dios trabaja. Entiéndame esto, hermano. Usted entiende cómo Dios trabaja, pero el mundo no ve cómo Dios trabaja. El mundo no entiende lo que Dios está haciendo. El mundo no entiende que pronto es la venida de Cristo y que todo lo que está sucediendo alrededor del globo es la manifestación de cómo la tierra se duele, porque pronto es la venida de el regreso de nuestro Salvador y nuestro Rey. El mundo no lo entiende porque el mundo no puede ver el ámbito espiritual como usted y yo lo podemos ver, pero el mundo hay algo que sí puede ver, y por eso la importancia del poder de estar contando nuestro testimonio. El mundo puede ver tu vida. El mundo puede ver quién era usted, qué sucedió cuando se encontró con Cristo y quién es usted hoy. Eso es lo que el mundo puede ver. Así que las personas no pueden ver cómo trabaja Dios si nosotros no lo comunicamos. Así que no basta con ser moralmente correcto en nuestro trabajo. Si usted es moralmente correcto y es excelente, porque dice, Dios es un Dios que tenemos que trabajar con excelencia, genial. Pero si esa excelencia no pasa un discurso donde le cuentes a la gente, sabes que yo era vago, vino Cristo, transformó mi vida y hoy soy disciplinado porque hago las cosas para Él. Si usted no cuenta eso, la gente va a pensar que usted es un buenazo, que usted es una persona moralmente en lo correcto. Pero no se va a dar cuenta que la transformación no es usted, sino que es Él. Porque un discípulo apunta a Cristo, no lo apunta a uno mismo. El discípulo no busca las luces, sino que lleva a la gente a la única luz, que es la luz de Jesús, la que alumbra y tiene que alumbrar para traer libertad a esas vidas. Así que, punto número 1, los testimonios muestran cómo Dios obra. Punto número 2, los testimonios crean expectativa en el corazón. Y esto es algo que no tengo el tiempo para meterme en totalidad, pero si usted quiere anótelo. Apocalipsis 19:10 a memoria. Si me equivoco el versículo, perdóneme, pero Apocalipsis 19:10 habla que el espíritu de la profecía responde al testimonio de Cristo. Sabe, mi hermano, cuando usted cuenta su testimonio en la persona que está enfrente, usted crea proféticamente una expectativa. Y usted empieza a abrir una brecha para que el Espíritu pueda entrar y tocar la vida de esa persona. Necesitamos entender, número 1, el libro de Hechos. La norma del libro de Hechos de los apóstoles es que cada vez que algún apóstol abría, y ojo, el testimonio no es solamente mi vida, es también todo lo escrito y todo lo oral que yo pueda compartir. Cuando ellos abrían su vida y empezaban a narrar la palabra y empezaban a narrar lo que Cristo hizo y empezaban a narrar lo que Dios hizo en sus propias vidas, algo sucedía en el mundo espiritual. Se abría una brecha en el mundo espiritual y había una receptibilidad para escuchar del Evangelio de Jesús. Los testimonios crean una expectativa en el corazón. Y esta es la que más me gusta, por eso la dejé de último. Los testimonios, punto 3, conectan generaciones de creyentes a las promesas de Dios. Conectan generaciones de creyentes a las promesas de Dios. Papás, mamás, ¿está conmigo? Espero que esté. Creo que va a ser de mucha bendición. Escúcheme esto. Deuteronomio 6, del 5 al 9, lo voy a leer. Anótelo ahí, léalo conmigo. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y el Señor invita a que esta promesa la guarden ellos en su corazón. Y la repetirás a tus hijos. Y hablarás
de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y ahí entramos al Salmo 1:1 de meditaremos en su palabra de día y de noche, y meditaremos en lo que Dios hace de día y de noche. Versículo 8. Y pasa de un plano espiritual al plano físico, ya lo vamos a ver. Y en el plano físico, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Ahí hay dos formas de evidenciar o de expresar los testimonios de Cristo. Número uno, de un anhelo, de una forma espiritual, en la forma en como yo comunico a mi casa. Yo traigo esas obras de Dios a mis generaciones, contando los testimonios de lo que Dios hace, pero también en una forma física, porque el resto de tribus, de naciones, de familias que no le conoce, tienen que poder ver por qué a esa familia le va bien, por qué ese matrimonio tiene tanto gozo, por qué esa persona está gozosa en medio de problemas. Tienen que ver físicamente que Jehová es nuestro Dios y es el que me sostiene. ¿Sabe por qué muchos hijos no siguen los caminos de Dios? Porque los padres no lo han hecho real en sus vidas. Voy a repetir eso. ¿Sabes por qué muchos hijos no siguen los caminos de Dios? Porque los padres no lo han hecho real en sus vidas. Sus propios padres no disfrutan, no se deleitan en la adoración, no se deleitan en la comunión con Dios, no traen los diseños de oración, no traen diseños de instrucción a su casa. Por lo tanto, en esa casa no hay testimonios que contar. Sin embargo, cuando usted ve buenos padres que le dan testimonio a sus hijos, esos hijos siguen a Dios porque ellos están viendo un Señor que obra. Cuando tú le dices a tus hijos y cosas que uno quiere hacer, ¿sabes qué? Dios me usó, Dios me habló, Dios me dio este negocio, Dios me dijo que hiciera esto, y lo haces y obedeces, y ven cómo cuando lo actúas todo sale bien, mi hermano. Ellos no están escuchando un cuento, ellos están viendo a Dios orar en sus casas. Cuando tú oras por tus hijos porque están pasando pesadillas y las pesadillas se van, ellos se dan cuenta que el que está haciendo es Dios. ¿Está conmigo, hermano? Es tiempo de traer testimonio a nuestras propias casas de quién es el Señor, de lo que Dios hace y de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Deuteronomio 6:20 al 23. Chema, si quieres me ayudas, ya voy a terminar. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios manda, entonces dirás a tu hijo, escúchame, iglesia, eso es lo que le vas a contar. Padres, madres, nosotros éramos siervos del faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Es tiempo de contarle a nuestras generaciones testimonios reales de quién es Jehová y de cómo Jehová actúa y obra y hace y sigue actuando y sigue obrando y sigue haciendo. ¿Cuál es el problema? Y yo creo que el problema es el siguiente: no trabajamos para formar testimonios, o olvidamos los testimonios de lo que Dios hizo en nuestra vida. Salmo 78, 9 al 11 dice: los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Cuando usted lee el libro de Reyes, usted se da cuenta que la gente caía en el momento donde se olvidaban de lo que Dios había hecho. Esos reyes que gobernaban
una tierra que Dios les había dado milagrosamente, poderosa y milagrosamente. Esos reyes que estaban gobernando esa tierra, cuando se volvían de los testimonios de donde Dios obraba, lo que hacían era darle la espalda al Señor. Porque cuando te olvidas de los testimonios, ese es el primer paso que te lleva a la desobediencia. Te olvidas de lo que Dios está haciendo, te olvidas de lo que Dios habló y te olvidas de lo que Dios ha hecho. Si tú puedes cerrar tus ojos un instante, no lo hagas, ya lo vamos a hacer más adelante, y recordarte de dónde te sacó el Señor, el testimonio de quién eras y quién eres. ¿No es un Dios digno de adorarlo? Y un versículo, es de mis versículos favoritos, no lo dije la reunión pasada. Un versículo que dice que el que mucho será perdonado, mucho le ama. Ese es mi lema de vida. Mucho el Señor me ha perdonado, de mucho me ha sacado. Por eso y mucho le amo, por eso mucho le quiero obedecer. Pero pasa lo contrario cuando tú meditas en los testimonios de Dios. Salmo 66 del 5 al 7. Vengan y vean las obras de Dios. Temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones y los rebeldes no serán enaltecidos. Porque cuando piensas en los testimonios de Dios y vives acordándote de lo que Dios hace, hizo y continuará haciendo, tu vida empieza a ser motivada, guiada a una obediencia a ese Dios que vive y obra. ¿Está conmigo, hermano? Quiero invitarlo a que se ponga de pie. Vamos a terminar, vamos a orar. Quiero dejarle hoy varias cosas. Lo primero, quiero hablar de testimonios poderosos, porque es tiempo de dejar de guardarnos nuestros testimonios, iglesia. Hoy nos toca a nosotros ir a compartir nuestro testimonio con aquel que no cree en Él. Y nos toca a nosotros ir a compartir nuestro testimonio con aquel que no cree en Él. Debemos contar nuestro testimonio. Le voy a dar un tip práctico antes de empezar a orar, para la gente de la casa también. El testimonio efectivo tiene tres partes, y el pastor Doug, que estuvo compartiendo con nosotros hace unas semanas, me dijo: un testimonio tiene que durar 3 minutos. Tenemos que practicar contar nuestro testimonio 3 minutos, y lleva 3 partes. 1, lo que éramos, quiénes éramos antes de Cristo. Número 2, lo que sucedió cuando Cristo vino a nuestro encuentro. ¿Qué cambió? ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue ese encuentro poderoso en Cristo Jesús? Y número 3, lo que somos hoy en Él. Porque hoy somos otra persona. Y la gente empieza a ver el poder de Dios siendo evidenciado en nuestras vidas a través de quien hoy somos en Él. Porque va a decir: este que era un borracho, este que era un alcohólico, este que era un drogadicto, este que era un adicto, este que era un orgullosito, este que era un malcriado, este que era un chichoso, este que era un insultivo, hoy se mueve en paz, hoy se mueve en gozo, hoy es pacífico, hoy es un hacedor de paz, hoy es una persona llena de amor, hoy es un esforzado, hoy es valiente. Esto no es normal, porque la gente no cambia. La gente no cambia. Solo Cristo puede cambiar la vida de alguien y transformarla para siempre. La gente hace esfuerzos por hacer las cosas diferentes, pero como esfuerzo humano se viene abajo rápido. Solo Cristo puede hacer esto. Y quiero cerrar con eso. La palabra testimonio en la Biblia es la palabra aidud. Se escribe en hebreo E-D-U-T, por si usted la quiere anotar, pero se pronuncia aidud. Quiere decir repetir,
Ojo, repetir con la misma autoridad y poder algo. Repetir una y otra vez con la misma autoridad y poder. Y creo que esto nos lleva a analizarlo de dos formas. Número uno, mi testimonio es válido a la medida en que yo repita acciones de integridad una y otra vez. Si yo soy un chismoso y no dejo de chismear, mi testimonio es un fracaso y al que dejo mal es a Cristo. Pero si yo empiezo a repetir acciones que le honran a Él, mi testimonio empieza a llenarse de poder. Esa es la primera. Y cierra los ojos. Quiero decirte la segunda, que es la que más cala mi corazón. Que lo recibas ahí en tu corazón. Contar el testimonio cargado de gracia, de amor y de palabras llenas del Espíritu Santo produce en la persona que lo reciba el entendimiento de que si Dios lo hizo una vez, lo puede volver a repetir una y otra vez en la persona que está enfrente ahí recibiendo esa palabra. Por eso nosotros como padres tenemos que contarle a nuestros hijos lo que Dios hace en nosotros, porque ese hijo puede volver a recibir. Si Dios lo hizo en él, Dios lo puede hacer conmigo. Aleluya. Somos una iglesia de testimonios. Somos Iglesia El Olivo, es una iglesia de testimonios. No somos diferentes. La continuidad del libro de Hechos de los Apóstoles la hemos vivido acá. Todas las semanas viene gente que recibe a Cristo en su corazón. Estamos viendo el reino de Dios extenderse. Yo continuamente veo gente siendo sanada en esta iglesia físicamente, y sé que Dios puede sanarte a través de un doctor, pero yo he visto gente. Un día le quiero contar un testimonio. Un día llegó una muchacha después del culto y llegó para que oráramos y dice: ¿sabe qué? Yo nunca me he podido doblar mis rodillas. Y en ese mismo, en las afueras de la iglesia, ni siquiera en el culto, en las afueras, oramos, le impusimos manos y el Señor la empieza a tocar. Fue una oración de 1 minuto y apenas termina el minuto le digo yo: agáchese. Y se agacha y era la primera vez. Ella se levantó tan impactada que no podía parar de llorar. Nunca me había agachado. No recuerdo la última vez que me agaché. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de sanidad. Y testimonios como ella. Quiero invitarlo. ¿Cuántos de aquí han recibido sanidad de la noche a la mañana? No a través de un doctor, de la noche a la mañana por parte de Dios. Ponga su mano en alto, de testimonio orgulloso de lo que Dios hizo. Abra sus ojos, vea la cantidad de gente. ¿Cuánta gente de aquí ha recibido restauración en su relación con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con su papá? Levante su mano de testimonio. Vea cuánta gente. ¿Cuánta gente de aquí ha visto cómo Dios obra en medio de su casa de una forma poderosa, donde no había la forma en que Dios sacara algo, y Dios ha proveído de forma poderosa en su casa? Gloria a Dios. ¿Cuántos de aquí, algún doctor o alguna persona les ha dicho: es imposible? Es imposible. Y han visto que Dios les ha dicho: no, yo puedo. ¿Cuántos? Ponga su mano en alto. Yo lo he visto eso en mi casa. Yo he visto eso con mis generaciones. Lo que era imposible para el hombre es fácil para Dios. El
testimonio de Pablo quizá no transformó a los gobernadores en ese momento. Quizá los gobernadores se resistieron a escuchar el evangelio, y eso pasa. Pero también le quiero decir, cuando un testimonio va cargado de poder, pueden pasar generaciones de generaciones que tarde o temprano impactan. Porque hoy usted y yo estamos aquí porque ese hombre fue valiente y entregó su vida para que usted y yo, a través de su vida reflejando la obra de Dios, estemos hoy aquí en la iglesia. Testimonio de cómo obra Dios es poderoso más allá de una generación. Quiero invitarlo a que usted ore conmigo. Si usted ha estado apartado de Dios, si usted ha estado apartado de sus principios y por lo cual no ha visto los testimonios de Dios obrar en usted, quiero invitarlo a que hoy se acerque a Dios. Dice la palabra del Señor que la llenura del corazón habla la boca, de la llenura del corazón comunicamos, y necesitamos estar llenos en nuestro corazón para poder comunicar lo que Dios hace, hizo y seguirá haciendo. Pon tu mirada. El Señor me llevaba en el primer culto a que pongas tu mirada en lo que Dios, cómo Dios te rescató, cómo fue ese encuentro con el Señor, hacia dónde iba dirigida tu vida y hacia dónde va dirigida hoy. Cómo dormías antes de conocer al Señor y cómo duermes hoy. Dale, chavo. ¿Cómo era tu relación y cómo es hoy? Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Ya con eso despedimos la transmisión. Muchas gracias. Vamos a quedarnos adorando. Nadie se perderá.